y gracias a la misión de observación electoral. Mi nombre es Álvaro Duque, soy el director académico de la maestría en periodismo que la Universidad de Rosario tiene en conjunto con Publicaciones Semana. Estoy muy complacido de poder moderar este espacio, el papel de los medios de comunicación de cara al posconflicto, porque si bien es un espacio de cierre, me parece que la perspectiva a partir de la cual se quiere abordar estas presentaciones pues nos da una posibilidad de mirar al futuro. Entonces es un cierre mirando hacia el futuro. Quiero presentar a quienes nos integran este panel y hablarles un poco de la metodología que vamos a utilizar. Está Marta Ortiz, directora del diario El Colombiano de Medellín. Andrés Saa, tiene una C que está sobrando en su hablador. Y está también Andrés Saa, es el director del Nuevo Liberal, un diario de Popayán. Y está también Ángel Becasino, uno de las personas más representativas del ámbito de la comunicación política en Colombia, puesto que ha estado trabajando, además de otras actividades que hace de parte personal, ha estado trabajando en distintas campañas electorales. Cada uno de ellos tres va a hacer una presentación, una pequeña reflexión que trae sobre el tema que nos convoca en este espacio, de aproximadamente 15-20 minutos. Voy a tratar de cortar si se llegan a pasar de ese tiempo, de manera tal que con los insumos que ellos nos presentan acá, en el siguiente espacio que nos resta antes de terminar este panel, pues se pueden hacer una serie de preguntas por parte del auditorio y también haya, por supuesto, unas posiciones o unos comentarios a cada una de esas posiciones que se han entregado antes. Las personas pues, que quieran participar en las redes sociales, hay una etiqueta, un hashtag que se está usando, que es En Clave de Paz. También pues eso nos da la posibilidad de invitar a personas que no están presentes en este auditorio a que presenten y comenten los puntos de vista que se van de los cuales se va a hablar hoy acá. Entonces, Marta, si quieres, tienes bienvenida, muchas gracias, y tienes espacio de aproximadamente 20 minutos. Primero que todo, quisiera mostrar qué tan paradójico es la realidad colombiana y por eso es tan difícil para los medios colombianos trabajar no solo el tema de la paz, sino el tema de todos los días. Esta es la campaña, nosotros cambiamos ahora nuestra página web y les quiero mostrar la campaña, porque la campaña finalmente la basamos en las paradojas, tratando de mandarle el mensaje a las personas que existe una diferencia entre datearse e informarse, y por eso es valioso uno documentarse con medios que tienen una tradición o un nivel de credibilidad, así no tengan muchos años, pero sí un nivel de credibilidad importante. El eslogan final es la parte de abajo que dice: nuestra compleja realidad necesita una buena explicación, nos seguimos reinventando para que la entiendas mejor, y ahí invitamos a la página web. Pero miren la paradoja, podemos ingresar sin visa a 31 países y en nuestros barrios existen fronteras invisibles. Una segunda paradoja que mostrábamos era: necesitamos 22 futbolistas para jugar un partido de fútbol y 1.400 policías para vivirlo en paz. Y por último, cuesta más transportar un contenedor a Cartagena que llevarlo hasta Hong Kong. Esto para ilustrarles a ustedes, la realidad colombiana es una realidad muy difícil de explicar y muchas veces nos cuestionan a nosotros los medios, algunas veces con razón, no voy a decirles que no, otras veces sin razón, en el sentido de que la realidad nuestra es supremamente compleja. Uno de las personas que trabaja conmigo, de hecho es el asesor de la Unidad de Paz, que tiene 15 años en el periódico, Carlos Alberto Giraldo, debatía en estos días estábamos debatiendo sobre censura, sobre libertad de prensa, y hablábamos de que la ciudadanía debe estar dispuesta a asumir las responsabilidades y ejercer los derechos sociales de nuestros tiempos. ¿A qué viene esto y por qué les traje yo esta frase? Porque en alguna conferencia el doctor de la Calle nos dijo en un off the record: los medios no están comunicando bien. Y yo considero que los medios siempre podemos hacer las cosas mejor, pero la aprobación o no aprobación de lo acordado en La Habana no es responsabilidad de los medios, es una responsabilidad del ciudadano. Nosotros lo que debemos es informarle, explicarle, analizarle, que es un poco lo que vamos a ver durante la presentación.
pero hay una responsabilidad que es del ciudadano y no nuestra. ¿Qué son los medios en términos generales? Primero, hay varias cosas que permanecen. Permanece el derecho a la información. Eso es genérico para todos los medios y eso no debe cambiar independiente de que haya un proceso de paz o no exista un proceso de paz, de que haya un referendo o no haya un referendo, de que haya una construcción de paz que sería la última fase. Tampoco cambian las dimensiones de la libertad de prensa impuestas por la ONU. Nosotros tenemos que tener derecho a buscar la información, a recibirla y a difundirla. Eso no se puede alterar. No puede cambiar el respeto a la libertad de expresión, haciendo la salvedad de que la libertad de expresión no puede ser un pretexto para irrespetar los derechos humanos, cosa que sucede con mucha frecuencia, incluso dentro de nuestras casas, que son los medios de comunicaciones. No se puede alterar el respeto a las instituciones. Desde los medios uno busca la defensa y la construcción desde la democracia. Y se debe respetar al medio. Esta sí es puntual. Después me voy a ampliar un poquito aquí, pero tiene que ver un poco con la coherencia y la filosofía y la identidad que tiene cada una de las casas editoriales, desde la cual tienen su mirada de la realidad. Mirada que no puede faltar a esos primeros tres. ¿Cuáles serían los pecados? Que cometamos censura, que cometamos falsedad, que cometamos injuria y que cometamos calumnia. Yo no creo que sea distinto los principios y los valores del buen periodismo en el caso de un proceso de paz, en el caso del escándalo de Interbolsa o en el caso de un partido de fútbol. O sea, los valores son valores siempre, así se trata de un proceso de paz. Simplemente el proceso de paz pues nos trae unos retos extras, pero los valores esenciales del buen periodismo tienen que estar ahí. Hay conceptos también que es importante definir y separar. No es lo mismo que equidad que igualdad. No es lo mismo información en un medio que opinión en un medio, que propaganda que no la quiero tener. No es lo mismo pluralismo que equilibrio informativo que imparcialidad. Entonces, ¿qué hay en un medio como el colombiano con 102 años de historia? Hay dos ambientes. Nosotros tratamos de separarlos muy bien, el ámbito de la información y el ámbito de la opinión. ¿Por qué los tratamos de separar muy bien? Porque consideramos que la audiencia tiene derecho a recibir la información que le va a permitir tomar decisiones de manera autóctona y propia, mientras que la opinión le va a mostrar lo que otros piensan y él con base en eso puede llegar a tomar conclusiones. Veamos primero el medio en general. En el caso del colombiano, en el manual de estilo se dice: el colombiano mantiene una radical independencia de los partidos políticos. Las relaciones del periódico con estas instituciones están supeditadas a los superiores intereses de la sociedad. El apoyo editorial al colombiano a alguna candidatura solo podrá justificarse por razones del bien común, de ninguna manera por motivos de orden partidista. Eso es en lo que venimos trabajando. Yo llevo en la dirección, apenas voy a cumplir 2 años en febrero, y esa es la esencia del cambio del modelo del periódico. Que no es cambio. Cuando la gente me dice: Marta, se siente mucho lo que están haciendo, ¿qué es lo que están haciendo? Le digo, estamos volviendo a la esencia del buen periodismo, a buscar la veracidad, a buscar que el editorial tenga una contraposición, a una cantidad de cosas que les voy a seguir contando. 6 minutos. Hicimos un pacto con la transparencia con el equipo del área política. Estos son acuerdos que hicimos antes. Esto es anecdótico con respecto al cubrimiento de las elecciones pasadas. Vimos cuáles eran, digamos, todos los monstruos que podían destruir nuestra credibilidad como medio y cómo los neutralizábamos. Desde ese momento hicimos una aceptación de transparencia. Decíamos: vamos a respetar el código del colombiano, que decía cosas como las que yo leí y en la que uno no siempre acierta. Históricamente ha habido momentos en que el medio flaquea, entonces hay que fortalecer esos momentos. Se le pidió a los columnistas que eran candidatos al Senado que se retiraran, y eso incluyó incluso una persona que era socia del periódico, y se le dijo: usted a partir de hoy es candidata, lo sentimos muchísimo, se tiene que ir. Es más, no solo era socia, era la anterior directora. De ese nivel de rigor exigimos. Le pedimos a los columnistas que no eran candidatos, pero iban a participar en política, que fueran explícitos. ¿Cómo? Si yo tengo la columna de colombiano, la columna la puedo mantener. Yo puedo opinar, pero al final, que era el caso de una persona que en su momento trabajaba
para la candidatura de Pacho Santos, le poníamos un asterisco que decía, esta persona es asesor de la candidatura. Él no era candidato, continuó como columnista, pero en un ejercicio de transparencia el lector le decía, mire, yo opino así, pero yo soy transparente, yo soy asesor de esta candidatura. La publicidad, pues obviamente la revisábamos y no aceptábamos comentarios de tipo de propagandistas en la web. ¿Qué es un ejemplo de eso? Que la gente empieza a llenarnos una noticia de vote por el 5, vote por el 5, vote por el 5, vote por Irene Gaviria, vote por Irene Gaviria. Esos comentarios no pasaban a la web, no los publicamos. Ese es el tipo de preacuerdos que hacíamos antes de. Y tenemos una unidad de paz, y aquí les voy a contar una anécdota de 15 años. O no, todavía no se las voy a contar, de hecho, se las voy a contar al final. De 15 años que se ha ganado numerosos premios, que ha hecho numerosos especiales. Entonces, cuando yo vi la pregunta cómo el colombiano cubre, o cuando alguien me preguntó, que es la anécdota que más adelante les cuento, Marta, ¿van a entrar en la campaña Soy Capaz? Yo les dije no. Yo tengo una unidad de paz, tiene 15 años de cubrimientos, en la web tenemos un sitio dedicado al cubrimiento de paz. Mi compromiso con el proceso de paz es periodístico y yo no debo dejar que nada más me impregne. Ahora les cuento cómo fue el caso de por qué no nos metimos en Soy Capaz. Entonces, retomando, nosotros hablábamos que en un medio está el ámbito de la información y el ámbito de la opinión. En el ámbito de la opinión, ¿qué acciones estamos buscando para lograr esa transparencia y que mi audiencia pueda elegir ella lo que quiere? Estamos buscando que la información tenga contraste, es decir, no me interesan las chivas, cada día menos con la coyuntura me interesan las chivas, porque si alguien me pone una chiva, pues yo la vi y a los 2 minutos la tenemos nosotros. ¿Qué me importa a mí como colombiano? Posicionarme como un medio veraz, que si ustedes ven la chiva y dicen, venga, chequeamos qué está diciendo el colombiano, porque el colombiano le está dando valor agregado de análisis, está contrastando. Hay veces que nos pasa que nos demoramos bastante, que la gente de la web que está haciendo su trabajo se altera y me dice, Marta, yo, ¿la tienen contrastada oficial? No. Marta, nada. Hasta que la noticia no esté contrastada, no hemos confirmado, la noticia no va. Buscamos pluralidad y diversidad de fuentes. En un periódico, si ustedes se imaginan el impreso, nosotros llamamos una noticia de primer nivel, la que es una página, segundo nivel media y tercer nivel las que son más pequeñas. Fomentamos que los periodistas, desde que hicimos el cambio, tengan en noticias de primer nivel 5 fuentes pluralistas, noticias de segundo nivel mínimo, de segundo y tercer nivel mínimo 3. ¿Qué quiero decir yo con pluralistas? Ojo, no es solo cantidad, también es que piensen distinto. Porque si yo le presento a mi audiencia que es inteligente, solo personas que piensen de la misma manera, pues la audiencia va a decir, pues esta señora, perfecto, me está poniendo 5, pero todos piensan igual, el valor agregado es 0, no. Venga, damos 5, donde haya un complemento entre esas 5 opiniones. Y se trata siempre que sean grandes validadores, o sea, en la medida que uno pueda, personas que sean incuestionables. Textos y análisis, se invitan mucho a personas que colaboren con los textos. Textos enriquecidos con contexto. Uno se sorprende, y era un poco lo que yo ese día le explicaba al doctor de la calle, que hay cosas que uno publica y la gente le dice, ustedes no han publicado esto. Y mis pobres periodistas se desesperan. Marta, y yo, paciencia, porque la gente no ha visto el periódico todos los días. Esa es una de las cosas deliciosas que le permite a uno la web, montar un sitio, un micrositio de paz, donde uno le puede dar a la gente el ABC de la paz, le puede mostrar todas las infografías que hemos hecho sobre el proceso de paz, le puede poner los documentos. Entonces, el que llega tarde a la noticia es capaz de tener el contexto para entender la noticia el día que le interesó. De alguna manera el impreso logra lo mismo. El impreso nuestro tiene unos pequeños microformatos que lo que buscan es, si yo le subo el nivel del análisis a la noticia, yo le doy en esos microformatos una información de contexto que le permite disfrutar la noticia del impreso. Innovación. Pues eso que yo, porque siempre meto esa palabrita, porque yo creo que siempre pueden haber ideas y se nos puede ocurrir algo nuevo. Entonces me parece que esa debe estar ahí. Luego esas son acciones que buscan ¿qué? Buscan que como medio, desde la información, ayudemos a construir una verdad responsable, que le permitamos a la sociedad tener un diálogo de horizontes intelectuales. Me importa mucho la palabra diálogo,
me importa mucho la palabra intelectual, porque hay una canción de Marta Gómez muy bonita que dice que a este país le sobra pasión y le falta razón. Entonces, de alguna manera, todo esto que yo les estoy contando es, yo no quiero que Colombia deje la pasión, pero yo quiero que le meta un poquito de razón a las decisiones que va a tomar y que permita la toma de decisiones con criterio. ¿Cuáles son los valores que tratamos de buscar ahí? Veracidad, imparcialidad, oportunidad y exacto. ¿Lo logramos siempre? No, el periódico lo hacemos personas, todos los días, en unas coyunturas de 24 horas, pero sí tratamos todos los días de hacer eso. Y los días que no lo logramos, llevamos siempre, diariamente, un fe de errores y pedimos excusas. Esa es otra cosa que hemos aprendido. Pedimos excusas todos los santos días por todos los errores, desde el error de ortografía, que es contundente y incuestionable y lo cometimos, hasta el error en estos días, por ejemplo, cometimos un error ético y le hicimos un artículo al error ético y una reflexión al error ético y le tomamos foto a la página que tenía el error. Y dijimos, ¿saben qué? Cometimos un error, discúlpenos, no se debe hacer por estas y estas y estas razones, vamos a tratar de que nunca más nos vuelva a pasar, pero no lo tapamos. Ustedes me dicen, mire, y en la práctica, eso suena muy lindo, pero en la práctica muéstrame cómo están haciendo eso. Este es un boceto, no tenía a la mano el definitivo, pero miren, estas son maneras de mostrar la información de manera inteligente y de análisis, que a la gente no hay que decirle, vote por. Esta es una infografía que salió en el impreso, que muestra los vínculos de las personas con los distintos partidos. Entonces ustedes cogen un nombre y puede ver esa persona a cuántos partidos ha pertenecido. Yo no le dije nada, la persona mira y encuentra que habrá algunos que pertenecieron a uno, otros que pertenecieron a 3, otros que han pertenecido a 7, que han tenido vínculos unos con otros. Esa es una manera de mostrar análisis sin entrar uno a decirle a la gente, vote por. La gente elige. Miren un año del Congreso, se me borraron las caras, pero aquí estaban las caras de los congresistas. Entonces aquí se evalúa, esto es una evaluación de resultados, aquí está la cara de la persona, cuántas veces faltó, cuántos proyectos presentó, cuántos proyectos pasó. Yo no estoy diciendo vote por este o no vote por este, pero yo voy a decir, yo voté por este tipo y este tipo no hizo nada. ¿Voy a volver a votar por él? Yo no le he dicho que no vote, pero es como decirle a la gente, ponerle un retrato de las realidades del país. Eso salió, y esta columna de la derecha, a lo mismo que muchas veces ponemos las dos columnas que están opuestas a los extremos de las infografías. El organigrama de las FARC. Parte de lo que tenemos que hacer los medios, y hablaba yo, es esa información de contexto. La noticia avanza, el proceso de paz avanza, vamos en la fase 2 y la gente se empieza a perder. Entonces hay momentos en que retomamos y decimos, es el momento de volver al ABC. Démosle a la gente otra vez el ABC. Démosle a la gente otra vez el cronograma histórico del proceso de paz. Démosle a la gente otra vez el retrato de las víctimas. Volvamos a actualizar estas cifras y volvemos y hacemos esos retratos. De nuevo, con 2 columnas de análisis. Este está desactualizadísimo. Lo estamos preparando para estos días, la nueva versión. Cosas como la que hicimos con candidatos transparentes a nivel digital también. Era una base de datos donde ustedes tenían verticalmente la hoja vía del candidato, ven arriba en la parte superior el nombre del candidato, su identificación, luego sus 3 principales logros en solo un párrafo, sus 3 principales propuestas. Nos grababa un video de 3 minutos todos los candidatos con la misma propuesta. Luego teníamos lo que veíamos que la gente estaba diciendo en Twitter de él y lo que él mismo estaba trinando. Después seguíamos con la información académica, sigo aquí en esta parte superior, los últimos cargos que ha tenido, los últimos cargos en el sector privado, si estaba siendo mirado por algún elemento de control, y aquí sí entrábamos nosotros, porque esto lo llenaba el candidato. Pero aquí, cuando mirábamos si tenía alguna investigación, el colombiano entraba y decía, este señor nos llenó el formulario y dice que no, sí, tiene una pendiente. ¿Qué buscaba esto? Que la persona pudiera ver la hoja suya de su candidato o de las personas que estaba considerando, por las cuales estaba considerando votar, pero al mismo tiempo pudiera comparar. Yo podía mirar mis 3 candidatos finalistas, qué propuestas tenían.
O yo podía ver el video de los 3 candidatos finalistas de mi elección, cómo habían contestado esa misma pregunta. O mis 3 candidatos finalistas si tenían alguna denuncia. O cómo estaban financiando su campaña. Eso es lo que busca esta matriz. En esta primera etapa se viaja solo vertical, candidato por candidato. A eso le invertimos 10 millones de pesos. 10 millones de pesos que le invertimos a transparencia, porque eso retorno no tiene, ahí nadie va a pautar, eso no, lo único que él nos daba era transparencia y credibilidad en la marca. Y eso para mí valía esos 10 millones de pesos y los pagué con mucho gusto. Aspiro para las próximas lograr invertir en que uno pueda navegar, es horizontal también. Entonces que yo pueda pasar así. Pero eso pues ya tiene unos costos extras que me toca ir despacio. Voy a empezar a correr porque ya veo 18 minutos. Ahora entramos al ámbito de la opinión. En el ámbito de opinión, ¿qué tenemos? Las acciones, tenemos el editorial, que ustedes saben que es la opinión del periódico, pero le pusimos una contraposición diaria. Luego decimos, el colombiano piensa así, que es el único sitio donde sentamos posición como marca. La casa del colombiano piensa así. Pero le ponemos, llamamos a alguien relevante siempre, que sabemos que piensa distinto, y le decimos, mañana vamos a editoriar sobre el secuestro del general. La posición del colombiano va a ser esta, cuéntenos cuál es la suya, lo grabamos, lo desgrabamos y lo ponemos ahí. Columnas y blog, donde cada persona es responsable de su opinión. Y queremos empezar y creemos que podemos empezar a hacer muchos más debates, foros abiertos, multiplataforma, y de nuevo aparece la palabra innovación, porque es que las ideas son para proponérselas. ¿Para qué son esas acciones? Para que se estimule la producción y la confrontación de ideas, pero ¿de qué manera? Esto es vital. El respeto a los contrarios, argumentación, conversación, tolerancia y serenidad. Esto es una cosa que nos falta muchísimo en todos los medios, y el mío no es la excepción. Esos principios de respeto son muy importantes y es una de mis preocupaciones en este momento grandes. Es cómo logro que mis columnistas y las personas que conversan en las redes sociales de El Colombiano sean capaces de respetarse, porque las publicaciones de las redes y de los trinos son terribles. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, montamos un taller de opinión para universitarios. A raíz de todo lo frustrante que fue la falta de respeto que tuvieron las últimas elecciones, hacemos un taller de un día cada mes, donde se invitan estudiantes, el cupo máximo son 100 personas, siempre ha sido venta absoluta. Se les enseña qué es la opinión, qué es la argumentación, la responsabilidad legal, la calumnia, todos esos principios legales que ustedes conocen. Luego se les enseña a su taller de escritura, se les enseña a moverlos en redes, y finalmente se les invita. Esta es una columna diaria que va de lunes a sábado, son personas de cualquier carrera, de cualquier semestre. Además son columnas súper refrescantes porque hablan de lo que ellos quieren, y yo fui absolutamente feliz un día que fue la columna más leída, incluso el periódico. Me voy a pasar aquí corto porque voy mal de tiempo. Unas notas finales. Yo creo que el proceso de paz tiene un reto muy grande porque tiene que ver con la identidad de Colombia. La identidad son raíces en movimientos. Y aquí hay que ayudarle a las personas. Nuestro rol no es decirle a la ciudadanía qué debe hacer. Desde el editorial opinamos, pero respetamos lo que el ciudadano quiere hacer. Pero sí debemos ayudarle a que él pueda definir esto. ¿Qué es lo que cree ser y lo que quiere ser y lo que rechaza para Colombia? Eso es lo que va a representar ese sí o no, que yo no les voy a decir a ustedes sí o no, sino yo creo que eso es lo que va a representar. Yo creo que los medios explicando la información podemos apoyar ahí. Creo que tenemos la oportunidad de aportar en la explicación, en la argumentación, en contra de la inercia y la propaganda política. Ahí les cuento el caso de Soy Capaz. ¿Por qué no? Porque el colombiano no estuvo en Soy Capaz. Porque cuando a mí se me acercaron, yo les dije, mire, yo no me pongo una camiseta de un eslogan. Mi empresa es privada, pero maneja un bien público que es la información. Yo tengo una unidad de paz de 15 años de experiencia, reconocida en este país. Ustedes no me pueden decir, como me sugirió en algún momento, que pusiera una portada blanca que dijera, soy capaz de decir la verdad. Le dije, usted me está diciendo que entonces yo llevo 102 años haciendo ¿qué? Entonces le dije, no. Yo cubro, soy capaz porque me parece que fue noticia, me parece que fue valioso. Si estuviera en el sector privado, posiblemente estaría montada, pero como medio lo único que puedo hacer es cubrirle la noticia, pero no me pongo la camiseta, porque como medio tengo siempre que mostrar una distancia que no cuestione mi credibilidad.
Y esa credibilidad es el valor pues, más grande que puede tener un medio. Ya, 22. Muchas gracias, Marta. Voy a dar la palabra entonces a Andrés Sá, como director del Nuevo Liberal, otra de las regiones muy representativas cuando se quiere mirar el conflicto en Colombia, porque pues sabemos que el Cauca, sin duda alguna, es pues uno de los espacios regionales en donde más se vive el conflicto en todas sus manifestaciones. Andrés, entonces también, por favor, otros 20 minutos máximo para que podamos dar espacio al debate. Ok, buenas tardes. Mi nombre realmente es Manuel Andrés, pero casi todo el mundo me dice Manuel. No hay problema. Soy ingeniero civil y tengo una muy corta historia frente al medio de comunicación. Yo voy a gastarme 2 o 3 minutos a contarles un poquito la historia de por qué yo estoy en el medio de comunicación, porque es muy importante para entender por qué ese medio de comunicación y qué está haciendo ese medio de comunicación por la paz y qué va a hacer en el posconflicto. Entonces, en el año 2012, el diario Liberal, fundado en 1938, entre otros personajes por mi abuelo, pero que en ese momento era dueño el propietario mayoritario era Vanguardia Liberal, mandó una carta, el propietario mayoritario, a todos los accionistas, entre ellos mi madre, y por eso me termino enterando yo, diciendo que los números iban mal y que el periódico debía cerrarse, y citando a una asamblea para liquidar el periódico. Yo me di a la tarea de buscar un grupo de personas, amigos que yo conocía, y decirles: miren lo que está pasando, esto es una calamidad, no lo podemos permitir, y nos fuimos a esa asamblea a defender el periódico. En ese momento el doctor Galvis, pues yo creo que nos vio con tantas ganas que dijo: bueno, les doy un mes, presenten una propuesta y dentro de un mes hablamos, y citó una asamblea para el siguiente mes. En ese momento presentamos la propuesta y la respuesta fue: pues sí, al papel le cabe todo, eso ahí suena que va a empezar a dar utilidades y no sé qué, pero ¿quién va a hacer eso? ¿Quién de ustedes es capaz de hacer eso? ¿Hay alguno de ustedes capaz de ser gerente del periódico? Pues yo, y aquí estoy. En ese momento, estamos hablando en mayo del 2012, me dijo: le doy 3 meses, y si no en 3 meses liquido el periódico. Y le dije: listo, yo acepto el reto. Yo no sé si de buenas o de berraquera del equipo que me acompañó, lo que sea, yo no sé. A veces los bobos tenemos buena suerte, lo que sea. En el mes de junio di utilidades, pero que no se veían en el periódico hacía 10 años. Y en el mes de julio la misma cosa. Entonces pues se quedó sin argumentos para cerrarme. Pero claro, en el mes de agosto se me acabó la suerte de principiante, y en septiembre citó una asamblea, y en el mes de octubre decretaron la liquidación del periódico. Y en esa asamblea yo lo único que le dije es: él tuvo la idea de regalarle el nombre al Partido Liberal, y le dije: no, doctor Galvis, el nombre es de Popayán, el nombre no es del Partido Liberal, hagan el favor y le devuelve el nombre a Popayán. Entonces él aceptó entregar el nombre, y con el nombre, porque no teníamos más, salí yo con una totuma por todo Popayán a buscar amigos y gente que pusiera 1 millón, 5 millones, 10 millones, y reunimos en promesas, porque no han terminado de pagar, 300 millones de pesos. Y ahí vamos, y el día, entonces el periódico antiguo cerró el 15 de diciembre del 2012, y yo me puse como meta que el 13 de marzo del 2013, que era el día que el periódico cumplía 75 años de fundado, debía volver a circular el Liberal. Y así lo hicimos. Ese día estaba justamente la liquidadora del grupo Galvis en Popayán, y pues yo me acerqué a las oficinas del antiguo Liberal a llevarle un ejemplar del nuevo Liberal, y me abrió unos ojos del tamaño de esta cachucha. ¿Cómo así? ¿Ustedes sí fueron capaces? Sí fuimos capaces, y llevamos 18 meses.
¿Para qué hicimos nosotros un periódico? Y esa es pues, parte de nuestra razón de ser. Hicimos un periódico porque la voz de los caucanos no se oye en Colombia, sino cuando hay muertos, cuando hay masacres, cuando la guerrilla se toma un pueblo del Cauca o hacen un secuestro o una toma masiva, etc. Y nosotros queríamos contarle a Colombia que el Cauca era más que eso. También queríamos tener un periódico, pues por supuesto que se cae de su peso, pero además era profundamente cierto de los dueños del periódico para defender, pues por supuesto, la democracia y las instituciones. ¿Y para qué no queríamos tener un periódico? No queríamos tener un periódico para hacer política con él. El Liberal nació en el año 38 para hacer política. En ese momento el Partido Liberal estaba partido en dos, entre los partidarios del expresidente López Pumarejo y el expresidente Santos, que en ese momento era candidato, Eduardo Santos, y los santistas del Cauca crearon el Liberal para hacerle campaña al presidente Santos, entre ellos pues mi abuelo, ¿sí? Pero nosotros no queríamos eso. Entonces parte de lo que decimos es el periódico no puede estar al servicio de una causa política y tampoco puede estar al servicio de un caudillo local o de un caudillo regional. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No sé si pasa en todas las regiones, pero por supuesto en el Cauca, y con muy honrosas excepciones, no somos los únicos, por supuesto, pero son muy pocos los que quedan por fuera de eso. Prácticamente la prensa ha sido cooptada por los grupos políticos. Entonces no tienen empacho pues pasó la semana pasada. La Corte Suprema llamó a juicio al exgobernador Juan José Chaus y hubo una emisora de Popayán para la cual esa noticia no existió, ¿sí? Simplemente compraron el silencio de esa emisora, ¿sí? Para eso no queríamos nosotros el Liberal. Entonces esa era un poquito la historia de para qué queríamos el Liberal. Cuando se estaba muriendo el Liberal viejo, estaban haciendo el proceso de paz, coincidió eso, y nosotros desde el Liberal viejo decidimos apoyar el proceso de paz, por supuesto. Cuando nació el Liberal, pues también lo hicimos, y en momentos donde se complicó el proceso de paz, el nuevo Liberal, lo hizo, y lo hizo pues con fuerza. Esa es parte de nuestra labor y de nuestro compromiso, pero también queríamos hacer una claridad. Vamos a apoyar el proceso de paz, pero no incondicionalmente. Es decir, en algunas ocasiones hemos criticado cosas que pasan en el proceso de paz y nos abren los ojos y nos dicen, y pues como el país está polarizado, entonces que si es que nos volvimos uribistas, y entonces cuando apoyamos el proceso de paz los uribistas nos dicen que si es que nos volvimos santistas, y ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. El Nuevo Liberal es un periódico que quiere ser de centro y que quiere no tener un compromiso político con nadie, para poderle decir al señor Santos o al señor Uribe cuando se equivocan, se equivocaron, y para poderlos aplaudir cuando aciertan, pues porque también aciertan. Nosotros queremos mantener esa independencia y así lo hicimos, y pues es lo que queremos seguir haciendo. ¿Qué puede esperar de nuestro medio? ¿Qué esperar de nuestro medio en el posconflicto? Pues seguir en el mismo paseo, seguir apoyando desde la pluralidad de la información, porque por supuesto, y esto no es un invento que hiciéramos nosotros en el Nuevo Liberal, esto venía desde la época del Liberal viejo, pero nosotros lo reforzamos, y en nuestro periódico hay columnistas de todas las vertientes políticas, afortunadamente, y adicionalmente hay propietarios del periódico de todas las vertientes políticas también, y eso también nos da bastante independencia.
porque ningún propietario del periódico, por acuerdo entre ellos, puede tener más del 25% de las acciones. Luego nadie puede imponer su criterio. Eso lo hicimos así para preservar la independencia y la libertad del medio, ¿sí? ¿Qué más pueden esperar? Pues toda la responsabilidad. En el tema de las chivas, y yo coincido con la doctora Ortiz, nosotros tratamos de no fomentar la chiva, entre otras cosas porque me muero del susto siempre, como yo no vengo del área periodística y la mayoría de mi vida estuve sentado al otro lado, yo siempre decía, pues es que por las chivas en cualquier cosa. Entonces, cada vez que me llega una chiva, yo tengo que decirle a mis periodistas, un momento, investiguemos si es verdad, investigué, entonces cuento, dejémosla para mañana. No, es que nos la sacan mañana en radio, no me importa, dejémosla para mañana. Mañana sabremos si es cierto o no, mañana tendremos la oportunidad de preguntar donde hay que preguntar, pero no digamos, por el corre-corre no queremos tener ese tema, y nosotros somos conscientes de que en el posconflicto va a haber cosas que pueden poner en peligro la paz, y una noticia mal dada podría poner en peligro la paz. Nosotros no queremos eso y tenemos claro que incluso, digamos, faltando un poco al principio de informar, si nosotros creemos que debemos retrasar una noticia porque le hace daño a la paz, estamos dispuestos a hacerlo. No a taparla, pero sí a retrasarla. No a taparla porque pues finalmente alguien más la sabrá y alguien más la publicará, ¿sí? O sea, no tenemos ese monopolio ni queremos tenerlo, pero sí queremos decirle a la gente que por sacar una noticia de carrera no nos vamos a tirar el proceso de paz. Claro, no somos el tiempo ni semana, por supuesto, conocemos nuestras limitaciones, pero creemos que tenemos una responsabilidad con la sociedad para no, por una chiva, generar un problema en el proceso de paz. ¿Qué esperaría uno de los demás medios? Pues yo, porque estoy en el periódico, esperaría lo mismo, ¿sí? Yo esperaría que los medios fueran eso, que fueran críticos, pero que apoyaran el proceso, que pensaran en el futuro y no en la chiva de hoy, o más triste, pero sucede en algunos medios, en la pauta de hoy, ¿no? Porque la pauta de hoy puede ser pérdida de credibilidad para mañana, y pues simplemente el medio se cierra o se acaba, ¿sí? ¿Qué nos preocupa a nosotros desde el Cauca de ese posconflicto? Digamos, nosotros hemos sido desde el periódico supremamente críticos con el excesivo centralismo de Colombia, de lo cual el Cauca es absoluta víctima, porque además con el empobrecimiento del Cauca, que lleva 50 años empobreciéndose, digamos, los yupis cercanos al gobierno asumen que las decisiones no las tienen que tomar en Bogotá, y de eso pues hemos sufrido muchísimo. De hecho, parte del conflicto que se vive hoy en el Cauca se ha generado desde Bogotá, y pues yo he sido muy crítico de eso, y el periódico ha sido muy crítico de eso, porque parte de nuestro grave conflicto es el conflicto de tierras. Pero ¿qué sucede? Que nunca el gobierno nacional nos ha sentado a todos los caucanos a hablar del tema tierras. Entonces el gobierno nacional habla con cada grupo y divide y vencerás, y entonces el único ganador en esos procesos, cuando habla con cada grupo, es finalmente el político de turno, el que hizo la negociación, el que fue y se sentó con un grupo o con el otro por aparte. Pero con eso lo único que han logrado es, digamos, tratar de volvernos enemigos entre los caucanos, y eso pues a mí me parece, digamos, miserable, pero por supuesto en Bogotá la visión que se tiene es distinta. Esta discusión la ha tenido infinidad de veces con políticos, porque
pues tiene uno la oportunidad de que vayan al periódico y entonces uno les dice, mire lo que está pasando en el Cauca, y te contestan que no, que eso es así y que hay que seguir negociando así. Algún día tendrán que darse cuenta que, pues, que con los caucanos hay que negociar distinto y que nosotros pues no somos ciudadanos de segunda. Eso es una cosa que, pues, que me parece que no ayudará al posconflicto si continúa así. Si desde Bogotá siguen diciendo cómo se tiene que llevar el posconflicto en las regiones y en una región tan azotada por la violencia como el Cauca, pues eso es gravísimo. El otro problema del posconflicto es la falta de justicia, y no es la justicia para los jefes guerrilleros, pues que algún acuerdo tendrán que llegar de justicia transicional o lo que sea. Es la justicia para el ciudadano de a pie. Es que esta semana en la junta directiva uno de mis socios me dijo, hola, la justicia lleva 45 días cerrada y no se nota sino en los edictos del periódico. ¿Cómo será el problema de la justicia de este país que está cerrada y no se nota? O sea, es como si no existiera. La justicia no existe sino cuando hay un interés político de que la justicia exista. De resto, pueden pasar años enteros para que falle en un caso. Es vergonzoso. Entonces, eso no contribuye al posconflicto. Es decir, la primera razón por la cual nosotros somos violentos no solamente por la violencia de la guerra, somos violentos porque arreglamos los problemas a las malas, porque los problemas incluso en la casa los arreglamos a los golpes. Con el vecino porque se tomó unos tragos de más y está haciendo escándalo, no los arreglamos a los golpes, porque no hay justicia, y cuando nos estrellan el carro lo arreglamos a los golpes. Pero eso es porque no hay justicia, porque si uno creyera en sus instituciones, uno no tendría por qué ir a arreglar la cosa a los golpes. Entonces, el primer camino para que haya paz es que haya justicia. La justicia le garantiza a la gente no tener que ir a las vías de hecho. Las vías de hecho son una desgracia por la falta de justicia. Y finalmente la corrupción local, regional y nacional, que es, pues, si la corrupción va a seguir así, pues creo que volverá a haber otro grupo guerrillero. Yo espero que no lo haya, pero es decir, uno no puede entender cómo lo normal es que un alcalde le conteste a uno que él solo cobraba el 10% legal. Ellos entienden eso. El alcalde de pueblo entiende eso. Entiende que él llega a ser alcalde para quedarse con el 10% de la contratación y que eso es lo legal. Entonces, eso es vergonzoso. Eso no nos puede permitir la paz. No, o sea, eso lo tenemos que cambiar. Así no puede haber democracia, entre otras cosas, ¿no? Finalmente, y en eso, pues digamos, ¿qué queremos nosotros hacer del periódico? Hoy es un periódico diario que no circula todos los días. Es el único que circula de martes a domingo. Los lunes no circulamos. Queremos circular los lunes. Tenemos una página web absolutamente desatendida, pero la más visitada de Popayán y el Cauca, con más de 400.000 visitas mensuales, con un promedio de 3.2 páginas leídas por entrada, digamos, en los buscadores de Google sin hacer ningún esfuerzo, siempre estamos de primeros o de segundos. Eso pues, digamos, tenemos un montón de fortalezas, pero pues eso lo tenemos que mejorar. Nosotros no tenemos ni siquiera un editor web. Es decir, el periodista hace su nota para el periódico y a veces tiene tiempo y la sube a la página web. Y con eso tenemos la primera página web. O sea, si tuviéramos una página web buena, seguro que barreríamos y tendríamos unos números mucho mejores. Ese es nuestro reto. Y nuestro reto, pues por supuesto, seguir circulando. ¿Qué queremos hacer en las elecciones del 2015? Para contribuir también a la paz. Queremos seguir dando una cobertura y aclaro que en las elecciones locales es mucho más complicado, porque en las nacionales, en últimas, pues uno tira el problema para Bogotá y todo este cuento. En los locales pues hay muchas presiones de pequeños grupos políticos, pero la idea es
así. Vamos a darle el espacio a todos los grupos políticos, vamos a comprometernos a no tomar partido por ningún grupo político, ni por ningún candidato, y pues yo aclaro que yo soy militante del Partido Alianza Verde, pero no voy a tomar partido y ni lo tomará el periódico, como lo hicimos la vez pasada y defendimos eso contra incluso mis compañeros de partido, ¿sí? A quienes no les gustó mucho que uno no apoyara pues al candidato a la Cámara que estaba por el partido en ese momento. Si quería publicidad la tenía que pagar igualito que todos los demás, y si quería una entrevista, pues nosotros dijimos que le íbamos a hacer una entrevista a cada grupo, pues era una, igualita, del mismo tamaño a todos, y así lo cumplimos. Eso queremos hacer en las elecciones locales, y queremos hacer algunas cosas más. Queremos montar una firma de encuestas para hacer unas encuestas locales, porque las encuestas nacionales no sirven en lo local, y porque las encuestas locales que se hacen y que se hicieron en las elecciones pasadas eran absolutamente compradas. ¿A quién quiere de primero? Ponga un cheque y le hago la encuesta como la quiera, y eso pues el periódico no está dispuesto a jalarle a eso. Nosotros queremos montar nuestra propia firma de encuestas para ganarnos en eso también la credibilidad que tenemos como medio de comunicación. Muchas gracias. Gracias, Emanuel Andrés, por la intervención, y que destacaría 3 puntos para el debate que viene después, para las preguntas. La apuesta de un periódico que se quiere separar de los partidos políticos, aunque tradicionalmente nació así, el liberal, y luego la petición que hace por tres situaciones que pueden contribuir a una mejor situación en el posconflicto, que es el que se reconozcan y se le dé más voz a las regiones, el que se luche porque la justicia no se quede solamente en los acuerdos de paz, sino que baje hasta los ciudadanos de a pie, y en tercer lugar por apostar porque se denuncie y de esa manera pues se combata la corrupción. Me parece que ahí hay como 3 elementos. Incluso hay otro que podría generar un momento dado unas preguntas, y es el de las limitaciones a la propiedad. El nuevo liberal, nos ha dicho el director gerente, se ha puesto que ninguna persona puede tener más de un porcentaje, el 25% de la propiedad. Eso sería un tema bastante interesante porque, por ejemplo, en el punto de los acuerdos políticos en el que se mencionó los medios de comunicación, de la propuesta de las FARC, en su momento dijeron debería discutirse en algún momento el tema de la propiedad de los medios de comunicación. Ese es un tema que de todas maneras está ahí, que en algún momento tendrá que salir. Doy la palabra a Ángel Becasino, por favor, entonces, para la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero hablar del otro lado. Escuchamos 2 versiones desde los medios, desde 2 medios. Yo quiero hablar desde la gente. Desde la gente lo fundamental que hay es una profunda información, en un momento en que lo que más abunda es la información, aparentemente. La información a altísima velocidad en tanto acceso y en tanto al momento en que llega a nosotros. Hay un pensador francés, Paul Virilio, que hablaba de un momento, el que estamos viviendo, en que dejamos atrás la opinión pública y entramos en una fase de emoción pública. Emoción pública porque simultáneamente y por breves instantes tenemos acceso a una cantidad de información que nos irrita, que nos alegra, que nos deprime, que nos produce un montón de cosas, pero que fundamentalmente es efímera. Hay mucha información. Los medios hablan desde la información veraz, la información sin participar, la información sin opinar. Pero la gente necesita opinión. La gente no tiene tiempo de digerir tanta información. Necesita que le digan, que le interpreten esa información, y necesita contar con distintas fuentes de interpretación. Y ahí entra el problema de la propiedad de los medios. En Europa hay medios que uno sabe la tendencia que tienen detrás. Le Figaro es de extrema derecha, Liberación
es tirando a izquierda, de un centro izquierda, y pasan esas cosas y según la campana que uno quiera escuchar o la opinión que a uno le sintoniza más, uno va a un medio o va a otro. Pero los medios tienen que opinar fundamentalmente en nuestra época y no solo desde las columnas, tienen que opinar en su interpretación de lo que está pasando. Es mi lectura como espectador. Yo trabajo en comunicación, trabajo en estrategias de comunicación, trabajo en construcción de mensajes para traducir esas estrategias y trabajo en juegos tácticos para manejar, en función de una estrategia, una situación, sea una campaña política, una lectura de desempeño de una gestión de gobierno o una crisis empresarial, una serie de cosas. Ese es mi campo de trabajo. En ese campo de trabajo, cuando lo relaciono con lo que está viviendo el país, no puedo dejar de observar que hablamos desde una unidad de las cosas. Acá hablamos de la paz. Acá hay una sobrevaloración de lo que está pasando en La Habana, por ejemplo. En La Habana hay una negociación política que va a significar un comienzo de una nueva construcción de realidad que se viva con un conflicto. Pero no es el único conflicto que tiene este país. En realidad acá tenemos que hablar de las paces, de los conflictos, de las guerras, etcétera, etcétera. Cuando la gente empieza a recibir una sola campana, se empieza a formar una lectura que sobrepromete realidades, que luego defrauda y que provoca resentimientos, violencias, etcétera, etcétera. Es el gran riesgo que tenemos cuando nos manejamos de esa forma frente a los grandes temas de la realidad. Hay otra cosa que no miramos de lo que ocurre en este costado, el del espectador, el de la persona que se informa a través de los medios. Y es que yo soy una persona que está a mil porque la vida se aceleró mucho, a 1000 porque tengo demasiadas ofertas de atracciones para capturar mi atención, a 1000 porque necesito sobrevivir y trabajo en 2, 3 cosas, trabajo como una bestia y llego al final del día destruido. Y lo único que quiero es que me acaricien un poco con algo de estupidez, la mayoría de las veces. ¿Ok? Son realidades, es la realidad en la que estamos viviendo. Eso facilita la manipulación de la gente, pero como estamos hablando desde una pequeña conspiración que estamos acá pensando idealmente en qué podemos hacer para contribuir a la paz, a la grandota, a la que incluya todas las paces, ¿no es cierto? Creo que tenemos que mirarnos y que bajarnos un poquito de los puntos de partida en los que uno suele instalarse cuando dice, yo hago esto y esto está bien. Yo todos los días pienso que la realidad está cambiando. Mi realidad está cambiando y la que me rodea está cambiando. Y eso hace que no tenga verdades. Yo sé que tengo fragmentos de verdades. Y sé que frecuentemente las verdades se convierten en mentiras y las mentiras suelen mutar a verdades. Y no estoy haciendo juego de palabras, estoy diciendo algo que se explica porque intervienen factores nuevos todo el tiempo. Y los factores nuevos empiezan a modificar lo que significan las cosas. Quería tocar unas cositas puntuales. Una es la superficialidad de la información que recibe la gente de los medios, particularmente en este caso de La Paz. La superficialidad tiene que ver con la velocidad con la que se tiene que informar. Tiene que ver con una noticia que se ha convertido en parte de los muchos espectáculos que vivimos. Tiene que ver con un consumo de la realidad, de lo que está pasando, como si fuera uno de los espectáculos más que ocurren. Tiene que ver con que el gran espectáculo que es el fútbol compite ventajosamente con el espectáculo de la política, con el espectáculo de qué significan las cosas, la reforma fiscal que significa, etc. ¿Por qué hablo de espectáculos? Porque tienen un fragmento de tiempo de actualidad y los consumimos como quien va a ver la última película y unas cuantas horas después ni se acuerda de qué vio. Eso es lo que nos pasa. A veces seguimos telenovelas y las telenovelas tienen continuidad. Son algunas. Lo que está pasando en La Habana es una especie de telenovela en esa dirección. Otro punto que quiero hablar es la rutina de la guerra. Nosotros sabemos mucho de guerra, sabemos tanto que ya somos indiferentes a la guerra, particularmente en esta ciudad, en Bogotá.
En esa medida yo siempre he sentido que cuando hablamos de la paz, si hablamos seriamente de la paz, tenemos que hablar de la paz regional, de la paz de las distintas regiones, donde está verdaderamente el conflicto caliente en este momento. Bogotá concentra energías, chupa energías, distribuye algunas, se queda con otras, hace grandes lecturas de las cosas, pero no interpreta con generosidad lo que ocurre en las regiones. Eso va a producir resultados en octubre, por ejemplo, porque eso genera efectos, genera colateralidades, como se dice. ¿Por qué pasa eso? Porque creo que la mirada histórica de este país fue excluyente. Creo que este país todavía no se ha convertido en un país. Creo que somos muchas regiones. John Huston, el director de cine, se refería a Los Ángeles como 50 y tantos barrios en busca de una ciudad. Yo creo que Colombia son 30 y pico departamentos o los que sean en busca de un país. Todavía no lo somos. Y somos 40 y tantos millones de colombianos en busca de una nación que todavía no terminamos de interpretar. Hay un sentimiento, hay pasiones, pero todavía no tenemos la interpretación total de quiénes somos. Y eso afecta contra la paz. Y como no tenemos interpretaciones que nos ayuden a interpretar, somos como huerfanitos tratando de ubicarnos en una realidad bastante oscura. Eso nos pasa. Pero el punto central de la rutina de las guerras es que las guerras se vuelven paisaje. Y al interior de ese paisaje ocurre lo que ocurre frente a los paisajes. Nos volvemos insensibles. Nos volvemos parte del bosque o parte de los que miran desde otro lugar el bosque. Pero no vemos los arbolitos. No digo el árbol, los arbolitos. Perdemos de vista a los humanos, hablamos de las víctimas como una etiqueta, como un genérico, pero realmente no estamos en el sentimiento de la víctima. Nos regodeamos en el dolor de la víctima. La víctima misma se regodea en su dolor y no avanza, no crece, no avanza. No hay perdón. El perdón es lo que da el paso para seguir avanzando. Los japoneses tienen una lectura de las cosas a la que llaman Kaizen. El Kaizen se ilustra con una escalerita, en la cual en vez de uno buscar subir al siguiente paso, hace todo el pequeño recorrido de crecimiento y de innovaciones con las cuales llega al otro paso. No pasos espectaculares, pequeños pasos, como es la vida, como es la cosa cotidiana. Nosotros, como país, como espectadores, como ciudadanos, necesitamos que los medios asuman el papel de pensar en voz alta por todos nosotros, para nosotros poder contemplar esos pensamientos, escoger, aprender a digerir las partes que nos parecen correctas a cada uno de nosotros de lo que nos están contando. Eso no ocurre. Yo creo que en los posconflictos que se vienen, los posconflictos, necesitamos que los medios empiecen a ocupar ese espacio, empiecen a hablar más, se comprometan más. En la campaña de Santos, yo con Antonio Sola manejamos en la segunda vuelta la estrategia general de la campaña de Santos. Dentro de la mucha información a que tuvimos acceso o que pedimos y nos dieron, hubo mucha información sobre las lecturas de la gente sobre el tema de la paz. Y a mí me sorprendió profundamente el miedo que hay en muchas regiones a la paz. El miedo a qué va a significar la paz en su vida cotidiana. El miedo a qué papel van a tener aquellos que repudiaron a la ciudadanía de la forma que la repudiaron en la época del Caguán. Hay un profundo resentimiento a la época FARC Romaña Briceño, el mono Jojoy. Es muy focalizada a esa época, que fue la época de pescas milagrosas, de abusos por todos lados, de ataques indiscriminados a los pueblos, de siembra masiva de minas, etc. Y es difícil dejar atrás el resentimiento que produjo eso. Eso se viene. Es uno de los grandes miedos que provoca una lectura de desconfianza profunda hacia la paz y de decir, prefiero seguir en lo que ya conozco y no meterme en algo que no sé lo que será.
Entonces ahí tocamos otro punto importantísimo, que es la paz no tiene lecturas. Por eso se sigue instalando en esa palomita gordita tonta que caga desde el cielo y que en el fondo todos odiamos porque en la menor de cambio nos cagó encima. Es algo que está por debajo, suena un chiste, pero es algo que está por debajo. Pero como no tenemos otro símbolo, nos seguimos pegando a la palomita gordita esa, ¿no es cierto? Bien, hay un punto importantísimo para entender este país. Este país, pues uno podría calificarlo de alguna forma, pero sin calificar, ocurre en este momento. Hoy, por ejemplo, yo leí la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre el desempeño del gobierno y el desempeño relacionado con el tema paz. Y las expectativas del país frente al avance o no del proceso de paz en La Habana, frente a que se va a firmar o no el acuerdo, frente a que se va a ratificar o no. Listo. La respuesta mayoritaria es optimismo y es enganche con el proceso de paz, con el escenario de la paz, así simplificado como lo estamos comiendo. Y el único territorio que manifiesta fuertes reservas a todo lo que está actuando, y fuertes reservas tampoco tan fuertes, porque si todo el país está apoyando en un 50 y tanto el proceso y viendo con optimismo en un 50 y tantos de esto que va a pasar, Bogotá lo ve en negativo. Bogotá predomina la lectura negativa. Y en Bogotá predominan una serie de lecturas negativas que en gran parte están contaminados por el mal genio que tiene hoy Bogotá. Bogotá es una ciudad muy sensible al mal genio. Cuando Bogotá es una porquería como es en los últimos tiempitos, la gente está de mal genio y vuelca ese mal genio a cualquier tema sobre el cual se hable con ella. Cuando Bogotá sintoniza con una lectura positiva de sí misma, pasan cambios increíbles, milagros parecen a veces. En el 98 yo gané la licitación de una cosa que convocó Peñalosa e hice eso de Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Con ese concepto cambió el estado de ánimo de la ciudad. La ciudad se empezó a ver de otra forma, luego se la decoraron un poquito y la gente se enamoró de la ciudad. De una ciudad a la que odiaba a la gente. Okay. En Bogotá está pasando que no se ve con tan buenos ojos todo lo que viene o no se cree tanto en lo que viene. De todos modos, la realidad es una realidad en la cual los medios de comunicación nos están generando todos los días dudas sobre lo que está ocurriendo en La Habana, dudas sobre el compromiso de esa gente que está negociando en La Habana, particularmente de la FARC. Tenemos razones históricas para dudar de la FARC. Entonces estamos bastante aprovisionados de información negativa, sin embargo somos optimistas. Es algo que tenemos que mirar, es algo que hay que apreciar, qué nos pasa, cuál es nuestro diálogo con los medios de comunicación, porque a veces yo siento que los medios de comunicación se instalan como si estuvieran 20 escalones arriba de nosotros y nos hablan desde esa posición sin darse cuenta que en el fondo lo que ocurre entre un medio de comunicación y la gente que lo lee, que lo consume, es un diálogo, que si no hay diálogo hay información pero no hay comunicación. Eso es algo que yo siento que con frecuencia tampoco se ve en estas relaciones y que es un tema importante para estos posconflictos de los que estamos hablando. Hay otra cosa que también es importante en esto que acabo de mencionar del optimismo y demás. La gente, hay una fantasía que tienen las empresas que es fidelizar consumidores. Hay una fantasía que tienen los partidos políticos, los gobiernos, etcétera, que es fidelizar. Y por eso la mayoría de la gente está en campañas permanentes de fidelización, de una forma u otra. La gente es profundamente infiel. Le calienta el oído cualquiera y se va para otro lado. Y eso es algo que todavía no enganchamos y por eso creemos que si la gente está apoyando el proceso de paz hoy, está comprometida con el proceso de paz. No, la gente es infiel, la gente sigue a una marca y la paz es una marca, con todas las consideraciones que hice antes. La paz es una marca en la cual se depositan esperanzas y se depositan el gran escenario que vivimos hoy, que es la incertidumbre. Hoy el planeta vive en la incertidumbre y Colombia no está aparte. El cambio climático, el calentamiento, la lluvia ácida, todas las cositas que hay
Y de repente todos sentimos que hay un despropósito profundo, que esto va a reventar en cualquier momento, y los políticos se quedaron sin su argumento principal, que era la promesa. La promesa se construye sobre la esperanza. La esperanza es un bien muy debilitado. Por consiguiente, vivimos en una época de profunda incertidumbre donde nos estamos acostumbrando a movernos medio cegatones, medio sordomudos en medio de eso y medio a los gritos. Y necesitamos que alguien nos ayude a pensar. Por eso yo digo, qué pena con acá los compañeros de esta mesa, compañera y compañero, necesitamos que haya compromiso en la opinión. Yo siento que eso cambió. Yo siento que ese principio del periodismo neutro, distante, no comprometido, más que en sus columnas de opinión, es cosa del pasado. Necesitamos otro tipo de opinión. Cuando navegamos en la red buscamos divergencias. Cuando navegamos en la red nosotros estamos buscando otras fuentes de conocimiento y la red crece y crece cada día más. Los periódicos están en la red, compiten en la red, pero no son la gran verdad a la que tenemos acceso. Son una voz y esperamos de esa voz que nos hable como lo que son. Yo, Ángel, hablo con lo que pienso. Yo voto corriente. No me instalo a defender ninguna cosa en particular, sino que cuento lo que yo pienso. Y creo que la gente que me para bola, que me escucha, que no está de acuerdo, que sí está de acuerdo lo que ocurra, es porque estoy expresando una opinión comprometida con lo que yo estoy sintiendo el día de hoy, la realidad que estoy viviendo hoy. Yo espero lo mismo de los medios de comunicación y siento que si los medios de comunicación se comportan de esa forma, si en vez de decirme tanta anécdota de lo que está ocurriendo, me empiezan a interpretar qué está ocurriendo, me harían un gran favor. Me ayudarían a vivir mejor, me ayudarían a saber dónde estoy parado. No porque voy a escuchar una sola voz, que es la posición desde la cual me niegan eso. No, yo voy a escucharla a ella, a él. Voy a escuchar muchas voces, las que quiera escuchar, pero que sean voces que me están diciendo lo que están pensando. ¿Qué pasa acá en este país con el caballero Uribe? Que uno sabe, uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero sabe que es un guacho o es lo que sea, pero ese señor está diciendo una posición coherente e insistentemente la repite, me la pone delante. Si estoy de acuerdo con él o no, es otra historia. Pero espero que me la cuenten como es. Y hay mucha gente en este país, recién veía el gráfico de por dónde pasaron, etcétera, etcétera, lo cual para mí no tiene que ver con la posición de esa persona. Yo respeto profundamente a Mockus, que pasó por muchos lados. Pero creo que es una de las voces claras, profundas, que pueden guiarnos en este país. ¿Sí? Bien. De repente estoy contando últimos 5 minutos. Dale, o 2 de repente. Hay otra cosa que quiero decir, que es, cuando hablé de la paz regional, en los final de los 80, yo acompañé, es decir, me quedé a vivir en este país en el 86, viniendo de cubrir. Una de las cosas en que he trabajado es periodismo, da esa casualidad. Y cubría la guerra del Líbano, en Beirut. Y en el 86, cuando vine, cubrí otras cosas de este país. Y conocí muy a fondo todo el proceso del M-19 hasta que se integró a la vida legal de este país, a la política legal de este país. En ese escenario conocí una cosa que el gobierno no autorizaba, el gobierno de aquella época, creo que era Barco, que eran los diálogos regionales. Y era el país que pedía a gritos poder hablar con los protagonistas reales de lo que estaba pasando. No querían que las cosas se filtraran por Bogotá. Y hubo una lucha entre Bogotá y las regiones, el Huila, el Tolima, el Cauca, que era la lucha por tratar de que las cosas las tenemos que ver nosotros con nuestros propios ojos y negociar con nuestras propias palabras. Eso creo que sigue latente y que en este país se sigue negando. El poder central sigue queriendo filtrar la realidad que viven las regiones. Y la última cosa de la que quiero mencionar es en el año 2009 por un juego, cada tanto me gustan hacer juegos como laboratorios, arte contemporáneo, intervenciones, se las llama, CHAC. Por uno de esos juegos saqué grupos de gente
vestida de hombre sándwich de publicidad, esas personas que llevan un cartel delante y otro cartel detrás, y el cartel decía: la paz es un estado de la mente. Y alrededor iba gente hablando con la gente con la cual se iban tropezando o se iban cruzando, mejor dicho, estos que desfilaban con estos carteles. La gente real, la gente que está en la calle, la gente que muchas veces no se mide por las encuestas y demás, tenía lecturas profundas de lo que era la paz en su vida, de lo que era la paz como una aspiración para su vida, de la armonía con el vecino, del estar tranquilo, del no competir exageradamente con nadie, del que era mejor compartir las cosas que retaseárselas a los demás. Tenía lecturas de solidaridad la gente. Ese mensajito de la paz es un estado de la mente, que quiere decir la paz está en cada uno de nosotros, producía en la gente el recuerdo de lo que realmente sentían con respecto a la paz. A lo que quiero ir a parar es que me parece que más que trabajar la paz como el espectáculo de lo que está ocurriendo allá en La Habana, sería buenísimo que la relación, el diálogo de los medios y la ciudadanía trabajara la paz como la paz que ocurre o no está ocurriendo en cada uno de nosotros. Eso. Bueno, aquí hay de nuevo otros elementos para el diálogo, para la discusión. Creo que con el que inició precisamente, o varios de esos tienen que ver con el rompimiento de esquemas que han sido los que han soportado buena parte de la acción de los medios de comunicación. Una, por ejemplo, el periodismo de compromiso antes que periodismo independiente, antes del que periodismo aséptico. Eso es algo que rompe un poco con lo que siempre ha estado en los medios de comunicación. Otro, el de los medios informativos, pues que no generan diálogo siempre, sino que quieren, lo dijo en términos muy ilustrativos, ponerse 20 escalones por encima del público, sentirse que están 20 escalones por encima del público, y hoy, sin embargo, pues eso no siempre trae buenos resultados. Y un tercero, ustedes tendrán muchos más seguramente, y damos espacio para que hagan las preguntas y para que entre los panelistas también se genere un diálogo que me parece bastante llamativo, es el hecho de que se trabaje sobre las emociones y no sobre la parte racional, cuando los medios de información en particular, los medios de comunicación también tienen, por supuesto, ese otro componente de diversión y de entretenimiento, pero los medios de información en particular han estado haciendo énfasis en su trabajo para dirigirse a las mentes y a la parte racional de las personas. Es muy llamativo que Ángel Becasino plantee pilas, porque en realidad la paz a lo mejor hay que explorarla en ese espacio que tiene mucho más que ver con las emociones. Por eso traía a colación la primera frase o esa idea de Paul Virilio al inicio. Hemos hecho alguna revisión de cubrimiento de la corrupción en prensa regional y encontramos, por un lado, un peso enorme de fuentes secretas y el Vox Populi para cubrir corrupción. O sea, como que la única estrategia retórica era recurrir al Vox Populi, todo el mundo sabe. Y además encontramos, digamos, dificultades de la prensa regional para entender la política como la interacción entre un conjunto muy amplio de organizaciones, 20 en el caso de un consejo, digamos, normal. Y eso hacía un poco que se recurriera, ante la dificultad para explicar todos esos grupos, a la generalización. Y generalmente, cuando se cubría corrupción, digamos, una cosa muy interesante que era transformar un verbo, al verbo había que ponerle sujeto, entonces para evitar eso, porque había una mezcolanza y un espagueti raro en las facciones políticas del nivel local, entonces le quitábamos el sujeto, convertíamos el verbo en un sustantivo y hablábamos, la politiquería se está comiendo Medellín, por ejemplo, ¿sí? Y así ya no teníamos culpables, y era como una estrategia muy reiterada. Yo quería ver si la han encontrado y si algunas claves que ustedes han pensado para cubrir corrupción. Y brevemente, Andrés, quería preguntarte en esa idea, digamos, del proceso de paz y de la intensificación de la participación para transformar la relación del Estado con los ciudadanos, que es como una de las apuestas. Digamos, no sé las dificultades que tendría la prensa payanesa para reconocer la voz de actores, por ejemplo, como la Marcha Patriótica o Azopatía, muy fuertes en el sur y con una reivindicación muy crítica de Popayán y de su lugar en el Cauca. Una pregunta pues como para los dos medios locales, y es que existe una gramática de la guerra que está muy inserta en los medios de comunicación, incluso al nombrar a los actores del conflicto. Entonces, cuando
se muere un policía es vilmente asesinado, pero cuando mueren unos guerrilleros son abatidos, y cosas por el estilo, que está muy reiterado y que también ha llevado a que se construya un imaginario de que las personas mueran o que algún sector de la población muera está bien, ¿sí? Y alegran a las personas cuando matan unos guerrilleros que también son jóvenes, que son pobres. Bueno, es un asunto de como unos medios de comunicación que alientan la muerte de alguna manera. Entonces, ¿qué se podría hacer ahorita que estamos pensando en términos de paz para intentar superar esa gramática de la guerra? Porque creo que en muchas ocasiones puede ser inconsciente, pero que es algo muy reiterativo y que hay muchísimos estudios que han dado cuenta de eso. Y para Ángel Becasino le quería preguntar, bueno, en estas estrategias que también está esa diferencia entre la cotidianidad y el pensamiento político, o sea, la gente considera la paz como solidaridad, pero también como tiene la cabeza, no sé, también dicen, no, pero hay que matarlos y no van a cumplir, y cómo lograr que se una ese pensamiento de la paz desde la cotidianidad, una postura política también de apertura democrática en un momento de diálogo. ¿Qué opinan de un ¿cómo se llama? Los encabezados, disculpa, los encabezados del periódico, ¿cómo? De un titular que diga: acusan a medios de haber sido cómplices con las AUC, Tribunal Superior de Bogotá. O sea, no me lo estoy inventando, es real. El Tribunal Superior de Bogotá dijo que los medios habían sido complacientes con instalar el discurso de las AUC en el imaginario de los colombianos, ¿cierto? Y en el mismo titular hay una recomendación de quién va a hacer el debate de esos temas. Primera cosa. Segunda, ¿qué opinan ustedes? Me gustaría que lo dijeran. Y segunda es, lógicamente, con lo que... Perdón, la pregunta exactamente en ese punto es... ¿Qué opinan del titular y del próximo debate? Claro, exacto. Esa es una. Y segundo, gracias a conocer personas como Ángel, uno también entiende de que los mensajes de comunicación no son espontáneos o casuales. Tienen una intencionalidad, hay una programación y se busca siempre un efecto. Entonces, no es una cosa de ángeles, es una cosa de gente que sabe, que estudia, que gana plata y que sabe cómo penetrar en la mente de la gente, cambiar la mentalidad, cambiar la emoción, no la opinión pública. Y ahora sí, yo no diré más nunca por buen rato opinión pública, diré emoción pública, ¿cierto? Gente que sabe manejar la emoción pública, y hasta donde nosotros hemos sido manejados por la emoción pública por tanto tiempo, por las mismas personas dueños de los medios, que son dueños de las grandes empresas y que hacen las grandes leyes y que ganan un poco de plata y que dicen quién es presidente y quién no es y quién no es. No sé qué tipo de debate es este, pero creo que son cosas que hay que hablarlas para... No por eso, en ese tipo es quién da el debate. ¿Quién da el debate de la sensatez de todo este sistema de medios aliados con empresarios, con políticos y con leyes que capturan para ganar más plata? ¿Quién lo da? Primero, antes de contestar esa y todas las preguntas, yo quiero hacer una aclaración. A mí me parece incorrecto y no me parece ético los genéricos. Entonces, cuando aquí hablan de los medios, a mí me meten en una bolsa que no me gusta, como la misma que me meten cuando dicen que los países son narcotraficantes, como la misma que me dicen cuando dicen que Colombia somos asesinos de futbolistas. Ojo con los genéricos. Me parece que a la hora de plantear el debate y a la hora de hacer las preguntas, los genéricos no les dan credibilidad a los debates. En cuanto a las fuentes, esa es una cosa que yo también noté, hay mucha fuente oculta. Entonces hemos empezado a trabajar con el manejo de fuentes, que hay fuentes anónimas, solo autorizadas por el editor, para empezar a reducir ese número, y cuando el artículo, por la seguridad del periodista o de la misma persona que es fuente, debe proteger la identidad de esa persona. Pero sí había una costumbre, y hablo es de mi medio porque no me gustan los genéricos, de una fuente de alto no sé qué dijo, una fuente de... Sí, lo había.
y hemos ido neutralizando, incluso hemos llevado especialistas en manejos de fuentes, porque con las fuentes hay un peligro. Uno debe estar cerca, pero no debe ser rehén de la fuente. Y otra cosa que estamos cuantificando y empezando a monitorear, lo que pasa es que esos son trabajos difíciles en la sala de redacción, es cuántas veces el periodista usa esa misma fuente. Porque es cuando empieza uno a notar que la fuente es la misma, que la fuente es la misma, que la fuente es la misma, pues por más que hay veces ejercicio de pluralismo, pues si siempre son los mismos, empezamos a caer neutralizamos el ejercicio. Entonces, de alguna manera estamos haciendo eso. En cuanto al lenguaje de la guerra, yo creo que una persona que viola a un niño, viola a un niño. Punto. O sea, es una violación y es un delito. Me parece que nosotros hemos apoyado hasta ahora el proceso de paz. Y digo hasta ahora es porque hasta ahora, por convicción, hemos llegado a la conclusión de que apoyamos el proceso de paz. Pero me parece que el proceso de paz ha cargado con un problema semántico muy grande desde el principio. Primero que todo porque lo que se está negociando no es un proceso de paz, se está negociando el fin del conflicto, para que empecemos a construir la paz. Y a partir de ahí hay un problema grandísimo que le está haciendo mucho daño al proceso, y creo que le está haciendo mucho daño al país, y lo ha metido en una polarización que no es sana, a un país que se merece el futuro, a un país que se merece la paz. Mientras no se firme un acuerdo, mientras los colombianos no firmen ese acuerdo, para mí el violador es violador. La persona que cogió una menor de edad y lo puso a caminar la selva y hace el secuestro, es una persona que está faltando la ley. Si mataran a un general que cogieron no uniformado y no en un acto de guerra, están cometiendo un delito de lesa humanidad, porque no hemos llegado a un acuerdo. El día que todos firmemos ese acuerdo y el día que los colombianos digamos perdono y todos esos procesos que tenemos que dar, yo creo que esa semántica se va a neutralizar, pero es muy peligroso neutralizarla sin que los acuerdos se hayan firmado, pienso yo. Entonces por eso nosotros tratamos de hacer eso. Y no creo no estoy de acuerdo contigo, para nada, cuando firmas además con genérico, que a veces los medios publicamos la muerte de ciertos sectores con alegría. Jamás nos alegra una muerte. Es más, parte del debate constante con los gobernantes locales es que nos dicen, oiga, ustedes no me perdonan una, o sea, yo bajé tal cifra, entonces le decimos, es que a diferencia, para ustedes las muertes se reducen, yo bajé los homicidios tanto, para nosotros suman, porque la muerte de un solo ciudadano no es aceptable. Entonces ahí encontramos la lectura entre nosotros, son dos miradas. Entonces le decimos, no la aceptamos, es que no se puede morir nadie en Medellín, que no se puede morir nadie en Antioquia. Entonces esa aclaración. La afirmación, acusan a medios de ser complacientes de AUC, habría que ver qué medios, pero yo creo que la pregunta es a los tribunales y no a nosotros. Realmente creo que no nos corresponde. En cuanto a los dueños de los medios, que si la opinión pública contra la emoción pública frente a los dueños de los medios, yo creo que este país todavía, a pesar de que hay unos ejercicios que me parecen complicados de presiones, pero es decisión de uno que tanto se deja presionar y que tanto no, uno es libre de elegir qué lee. Si a usted no le gusta el colombiano, pues busque otro, porque el colombiano es transparente. El colombiano, usted entra a la web y le dice de quién es, en qué porcentaje, es transparente, eso es transparente, y uno elige qué lee. Y lo importante es que haya muchas cosas que leer, y en ese abanico yo elijo qué leo. Yo tengo un columnista ahora que es súper polémico y la gente está furiosa conmigo porque yo no lo saco. Yo le digo, pues no lo lea, pase la página, pero deje que el tipo exista. Pero ¿por qué lo va a censurar? ¿Por qué me están pidiendo a mí que lo quite? Pues no lo voy a quitar. Y me ha costado dolores de cabeza por los últimos 3 meses
Y la gente dice, pero Marta, y yo, no lo lea. No lo lea. Si él calumnia, injuria, si hace falsedad, ya es otro cuento. Hablamos con el señor. Pero el señor no ha cometido ningún delito. Entonces no lo lea. Uno es libre de elegir. No se olviden de la responsabilidad que tienen ustedes mismos de elegir. Bueno, yo por ahí. Muchas gracias. Manuel Andrés, Soy de mente de memoria corta y me la repito. Había una pregunta específica para liberar y era la dificultad que puede tener un periódico en una región en donde hay tanto conflicto para dar espacio a voces que tradicionalmente no han tenido espacio en el medio tradicional de allá, es decir, a las minorías, digamos los indígenas, los grupos sociales, que pues en el Cauca, no han tenido a lo mejor suficiente espacio en el liberal. Yo entiendo que esta puede ser la pregunta. Bueno, yo no respondo por el periódico anterior, más que por los últimos 6 meses de gestión en los cuales estuve, pues porque no puedo, no tenía ninguna vinculación, aparte de la afectiva de leerlo con el periódico. Escribí un par de columnas antes de ser gerente del periódico, muchos años antes, pero simplemente como ciudadano me acerqué al director y le llevé las columnas y le dije, yo quiero escribir de esto, y me las publicaron. Hablo de lo que yo tengo. Cuando yo llegué, invité a todos los grupos políticos a escribir. Algunos aceptaron la invitación y otros no. El ex senador Jesús Piñacue fue columnista del periódico en un par de ocasiones. Desgraciadamente, él elige solamente escribir cuando hay coyunturas, y entonces pues no le puedo poner un arma en el pecho para que escriba, pues no, simplemente el espacio lo tiene y el día que lo quiera usar, lo va a usar. La gente del Patilla tiene el espacio en el periódico el día que lo quiera. Columnas ha escrito Amarildo Correa, exalcalde de Balboa, afro, y hoy secretario de gobierno del departamento del Cauca, ¿sí? Pero como eso está el espacio, no solamente para ellos, sino pues por supuesto para todo el que lo pida, mientras el espacio sea utilizado pues con respeto, lo que dice Marta, sin injuriar, sin calumniar, sin decir falsedades, etcétera. El espacio está, o sea, yo tengo un periódico donde publica la gente del Polo, la gente del Verde, de Cambio Radical casi no existe en el Cauca y no tengo columnista, pero tengo el espacio, pues el día que aparezca uno va a tener el espacio, del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U, del que ustedes quieran. Yo no tengo, o sea, ahí no hay ninguna prohibición. Yo les quiero contar que yo colgué una columna por orden mía, llamé inmediatamente al columnista y le dije, la columna no va, porque a raíz de la sanción del procurador al alcalde Petro, resolvió escribir una columna pidiendo que la gente se alzara en armas. Y dije, me niego a que el periódico llame a más guerra y a que la gente se arme. O sea, si el periódico le está apostando a la paz. Y se lo expliqué a la columnista y sigue siendo columnista mía. Me entendió, me pidió 1000 disculpas y me dijo, listo, quite la columna y yo sigo escribiendo en su periódico. Que no es mi periódico, entre otras cosas, es el periódico de 45 dueños, uno de ellos soy yo, pero que está abierto para todos los caucanos. Que quisiera yo estar en los 42 municipios del departamento, pero aquí quiero contarles una cosa que de golpe la gente que no está cercana a la región del Cauca no conoce, y es que para llegar al municipio de Guapi, desde Popayán, me demoro 48 horas. Lo mismo sucede con Timbiquí, y ni qué hablar de López de Micay. Y lo mismo me sucede con la Amazonía caucana, con el municipio de Piamonte y el municipio de Santa Rosa. Es decir, para nosotros es complicadísimo llegar con el periódico allá, pero yo quiero llegar a todos los sitios donde haya un caucano. Por supuesto, ese es mi interés. Y por supuesto, la pluralidad a nadie se la hemos negado y estamos abiertísimos. Me quedan 2 cosas.
sobre el tema del lenguaje de la guerra, yo comparto lo que dice el colombiano. O sea, quien asesina, asesina, y no podemos convertir un secuestro en una retención, y no podemos convertir un asesinato en, no sé, en, ¿cómo lo podríamos decir? Un dado de baja. Es un asesinato, ¿sí? Yo creo que llamar las cosas por su nombre no está mal. Lo que pasa es que lo que no tenemos, y ahí sí, digamos, pueden tener razón, no podemos ensañarnos contra eso, ¿sí? Nosotros tenemos que ser racionales en eso. La gente comete errores. La gente no es ni toda buena ni toda mala. O sea, pongámosle nombres al tema. Pues el peor de los paramilitares seguramente ama a sus hijos y ama a su esposa y tiene amigos a los que ama y a los que jamás les haría daño, ¿sí? Pero también el mejor de los papás se puede equivocar, ¿sí? O la mejor de las mamás se puede equivocar. Entonces, pues yo llamo también a que en ese lenguaje no, digamos, pues el guerrillero terrorista inmundo, no exacerbemos ese lenguaje. Eso sí lo hacemos nosotros y tratamos de hacerlo, pero por supuesto no volvemos un asesinato una cosa de todos los días. Para nosotros un asesinato es gravísimo. Y pues por supuesto tampoco estoy de acuerdo con las generalizaciones, y en eso pues soy claro, el liberal jamás ha tenido que ver ni con la farpolítica ni con la parapolítica, y si alguno de las personas que tuvo que ver con el liberal alguna vez termina con eso, pues fue literalmente pues sin tener que ver con el periódico, y el periódico nunca estuvo al servicio de eso. Simplemente pues la gente se puede torcer. Yo tengo amigos que eran buenísimos y de golpe empezaron a hacer negocios torcidos, y pues no dejaron de ser mis amigos ni nada de cosas, pero pues yo no hago negocios con ellos, ni son el ejemplo de mi casa, ni el ejemplo social que yo invito, porque pues ¿qué le vamos a hacer? Pues si se volvieron torcidos, y la gente no siempre es igual, desgraciadamente. Gracias. Bueno, yo voy a responder una cosa textual, pero primero quiero comentar dos cosas. Para mí, opinar en gran parte es contextualizar. Y el contexto a veces determina que una acción haya producido una baja de guerra o un asesinato. Ojo, pero es el contexto. Una cosa muy extraña ocurre cuando a veces se niega que exista guerra, lo que ocurrió durante 2 gobiernos en este país, y hay bajas que se presentan como bajas de guerra, pero que en realidad son asesinatos, y que en realidad hay una persona disfrazada de otra persona o de otro rol. Es decir, el contexto determina claridad en la información, el contexto. La segunda cosa que quiero comentar, que se me quedó, las generalizaciones a veces son necesarias. Este foro en el que estamos actuando habla de los medios, porque es una mirada general. Dentro de la mirada general hay particularidades, hay excepciones que a veces confirman la regla y a veces ponen en crisis a la regla, las excepciones, ¿no es cierto? La otra cosa que quiero decir es cuando se habla frecuentemente de corrupción, una palabra importantísima que no se mencionó en las preguntas o sí se mencionó, pero cuando se habla de corrupción se pierde de vista que, como decía la sabiduría popular de Turbay, hay medidas de la corrupción. Y si uno estudia lo que ha pasado con la corrupción, desde la vieja Grecia, desde la vieja Roma, la corrupción es funcional al gobernar. La corrupción es una forma de gobierno que lo que ocurre es que cuando excede sus justos límites, como decía Turbay o dirían algunos presidentes mexicanos, se derrama sobre la realidad y contamina todo. Es decir, tiene que haber un control. La ley es para controlar. La ley no significa que elimina por completo los delitos, pero controla la dimensión de los delitos. La corrupción debe tener todo el tiempo una vigilancia y un control. La última cosa, un poco hablando de catarsis y eso, yo creo que en eso de lo que nos pasa, de que los odio pero quiero la paz, los quiero matar pero quiero la paz, etcétera, etcétera, en realidad somos víctimas de mantras emocionales.
Hay mantras racionales. En Estados Unidos hubo una famosa campaña publicitaria para bajar la tenencia de armas que utilizaba un mantra racional que decía, era el texto de esa campaña: más y más gente compra armas para defenderse de más y más gente que compra armas para defenderse de más y más gente que compra armas. Es impecable, la estupidez humana en su máxima dimensión. Produjo un efecto genial. Acá los mantras que más utilizamos son mantras emocionales espantosos, espantosos por lo que van significando, que es te amo, te odio, te amo, te odio, te odio, te odio, te odio, te amo, te amo, te amo. Somos enfermizos y lo más bonito y lo más horrible lo volvemos un paisaje, lo volvemos una rutina. Y yo quiero recordar una cosa muy sabia de los dichos populares, en este caso de Brasil. En Brasil dicen, la rutina engorda y trae separación. Cuando uno se ata a una rutina se vuelve un bobo fofo y por el otro lado se separa de lo que más quiere, porque está dejando de reconocer lo que ama en el mundo. Para mí esa es la respuesta que puedo dar acá a la joven. Gracias. Bueno, muchas gracias. Por cuestiones del tiempo vamos a tratar de cerrar este panel, no sin pues dejar algunas ideas, me parece, sobre el tapete, por lo menos desde la moderación de este panel. Me parece que, sin lugar a dudas, cuando se habla de posconflicto, muy adecuado esa observación que hacía Ángel Becasino de los ciudadanos, del papel ciudadano, que no es uno, sino son varios. Son varios, igual que no es una sola paz, sino son varios. Me parece que las exposiciones de los directores de medios que nos acompañaron en este panel iban también en esa dirección y apuntaban que el papel de los medios principalmente es hacer buen periodismo, y se mostró en esa contribución a la paz, hacer buen periodismo, se mostró que hay cosas que se están haciendo desde el Valle, desde el Cauca, en el Nuevo Liberal, y desde Antioquia con el Colombiano. Por supuesto que son dos representaciones, no constituyen todos los medios de comunicación, son dos representaciones, pero son dos representaciones importantes. Cuando la MOVE convocó a este panel, sugirió que vinieran representantes de medios de información de dos regiones en donde precisamente el conflicto está muy vivo. El otro punto me parece importante destacar es que los medios están viviendo pues obviamente un cambio muy importante que o lo asumen o se quedan del bus. Los espacios informativos definitivamente, los espacios en los cuales la gente está dialogando no necesariamente se corresponden hoy en día de manera exclusiva a los de los medios de comunicación, y los medios entonces o se conectan, para utilizar el término de uno de los panelistas, o simplemente se quedan. Y la crisis del modelo económico de los medios de comunicación pues seguramente tiene que ver con esa desconexión. Es muy interesante que en los dos casos los directores hayan planteado que estaban volviendo a sus orígenes, es decir, a un periodismo que quiere establecer más diálogo, a poner más atención en sus ejercicios a lo que está pensando la gente en un momento dado. Me parece muy llamativo dos cosas que sin lugar a dudas los medios deberían hacer, creo yo, en un escenario no lo llamamos exactamente de posconflicto, sino de inicio de la construcción de la paz. Y esto es llamar mucho más la atención a las regiones, llamar mucho la atención al papel que juegan las regiones, no dejar que sea Bogotá la que mande en todo el país, o la que no, y en esa medida no escuche a las regiones. Y en segundo lugar, porque creo que ahí estamos también contribuyendo a que se sienten las bases de lo que puede ser una sociedad en paz, a que se trabaje en la lucha contra la corrupción, a que se le den las justas dimensiones, era lo que decía en su momento el expresidente Turbay, que tuviese sus justas dimensiones. Y me parece que fue el mensaje que también quedó en algún momento de las exposiciones, fue con el que cerró la directora del Colombiano. Oiga, el compromiso no es de los medios, el compromiso es de los ciudadanos. ¿Qué tanto la paz es la respuesta que vamos dando a cuál es el país que se quiere crear, que queremos formar en un momento dado?
cuál es la Colombia que se quiere construir, porque exactamente hace falta la construcción de la nación, de la cual nos hablaba Ángel Becasino. Entonces, les agradecemos mucho, pues hay otros espacios también para continuar el diálogo. La directora del Colombiano tiene un Twitter, Álvaro Duque tiene otro Twitter, Ángel Becasino no está en las redes sociales, pero se le puede escribir también a su correo electrónico, porque me parece que no se puede quedar estos diálogos, evidentemente, en simplemente el espacio de tiempo que tuvimos acá.